la idea era un poquito charlar de tu carrera, de tanto como jugador como entrenador, ver un poquito también el futuro, hablar un poquito también del Mundial, hablar de la selección de Albania, pero también me quiero centrar mucho en todo lo que tiene, en todo lo que tiene que ver tu etapa como jugador, porque he estado echando la memoria hacia atrás y has estado o has vivido o in situ o el preludio de grandísimos equipos en la historia del fútbol. Por ejemplo, cuando te vas de Corinthians, justo al año siguiente, Corinthians gana el Mundial de Clubes. O sea que ya estás conviviendo durante 4 o 5 años con una de las mejores generaciones en la historia de Corinthians, ¿no? Allí por ejemplo, coincidiste con Marco Sena. Luego llegas al Arsenal y justo 2 años después de irte tú es cuando se produce lo de los Invencibles, con lo cual tú ya conviviste con Henry, con Bergkamp, con Pires, o sea, con toda la gran generación del Arsenal. Luego llegas al Barça y allí vives la era de Rijkaard y las 2 Champions y el Barça del triplete. En el Celta vives también la mejor temporada de la historia, haciendo cuarto, y luego lo enganchas con un descenso. O sea, quiero decir, has estado en equipos que son absolutamente icónicos en la historia del fútbol. No sé si me gustaría que me contaras alguna cosa de cada uno de esos equipos y de alguna anécdota, alguna curiosidad de algún jugador, porque has estado con gente grandísima. Bueno, antes de más nada, es un placer también poder disfrutar un poco, ¿no? Y hablar de fútbol con tiempo y historias como estas, pues países, equipos muy diferentes. Yo no sé si soy un afortunado o no del fútbol, a lo mejor sí, un trabajador seguro, 100%, pero claro, me tocó muy buenos entrenadores, me tocó muy buenos jugadores y muy buenos equipos también. Y a la vez, momentos difíciles, que estos son los momentos también que uno aprende mucho a gestionar, que son los mejores y más difíciles momentos para un jugador más experiente o sobre todo un entrenador, ¿no? Que me dio mucho, ganando sí, siempre es bueno ganar y estando los mejores equipos, pero los momentos también muy difíciles ahí, donde, bueno, donde uno aprende mucho, ¿no? Pues sí, yo jugué en grandes marcas, grandes equipos, salí de Corinthians, un equipo, bueno, que hay una hinchada, ¿no? Es una afición muy grande y salí ganando un campeonato brasileño. Después el equipo siguió ganando, después, pasado años ahí, ganó Libertadores, Mundial. Es un equipo y coincidí con muy buenos jugadores también, a nivel Pero ahí mundial, Rincón. estaba Dida, ¿no? Estaba Chris, estaba Gamarra, Yo prácticamente sí, Gamarra sí, un año Clever antes salí también al estaba por Arsenal. allí, ¿no? Sí, 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 era muy bueno. Bueno, de hecho, uno de los buenos equipos de Corinthians a nivel técnico, sí, pero Corinthians es mucho, ¿no? De garra, de un equipo de pasión, tal, dentro del campo dejas todo, pero ese es un equipo que también tenía mucha calidad técnica. Fue un muy buen momento. Eh, y ahí prácticamente el Arsenal también, conociendo muy buenos jugadores, un buen equipo, ya una situación de Wenger, ¿no? Que tenía en manos prácticamente, no los jugadores, pero el vestuario, prácticamente ¿Cómo es, todo, cómo todo es el club. ese, cómo es ese salto de Sudamérica a Europa, Silvio? Porque Es difícil. ahora, ahora el salto ese se pega casi con 16, 17 años, incluso hay jugadores que casi no debutan en sus primeros equipos en Sudamérica y ya están fichados por equipos europeos. Tú también eras muy joven, pero bueno, tú ya habías cumplido los 20 años cuando das el salto a Europa, pero para que la gente lo entienda, ¿cómo era antes el paso de Sudamérica a Europa y por qué ahora crees, que a medida que estamos hablando de hace 25 años, por qué crees que ahora estamos hablando precisamente de un equipo que ganó el Mundial de Clubes? ¿Por qué ahora es prácticamente imposible que un equipo sudamericano gane un Mundial compitiendo contra clubes europeos? Uf, siempre respuestas sí, complejas, ¿no? El fútbol cambió. O sea, yo creo que muchas cosas buenas, otras menos, pero cambió y es lo que hay.
Ha mejorado muchísimo, ¿eh? También fútbol en todos los sentidos. Lo aspecto económico, va prácticamente el final de la pregunta, ¿no? O sea, el aspecto económico del mundo y en Europa sobre todo, o sea, ya era fuerte, o sea, hace 20 años atrás, pero ahora mucho más. Y los chicos argentinos, colombianos, brasileños, uruguayos, ecuatorianos, ahora venezolanos, dejan el país ya con 17, 18 años, llega una oferta y los lleva el jugador. Sí, el último equipo, Corinthians de Titi, ganó un mundial contra un equipo europeo ya hace tiempo, hace mucho tiempo. Sí, eso fue en Yo creo que 2012 contra el sí, Chelsea. Sí, que es El la Chelsea, última vez que ha pasado. Sí, sí. sí, o sea, mira, pasaron muchos años. Sí. Sí, bueno, después un partido siempre decimos y es el fútbol, ¿eh? O sea, un partido 90 minutos puede pasar todo, pero claro, la diferencia está cada vez más grande que ya la cosa se convierte en casi un, no un milagro, fútbol no, más muy difícil. Pasados ahí, mira, 14 años y ya un equipo Claro, sudamericano no gana un europeo una final. Es mucho tiempo, es pero verdad. yo Ahora la explicación es difícil. lo que yo digo, creo, porque mirando esa plantilla de Corinthians, Silvio, había muchísimas estrellas. Algunos jugadores ya consagrados, otros que hicieron carrerones en Europa, como es tu caso, como es el caso de Dida, como es el caso de Marco Sena, pero durante unos años convivisteis en Corinthians y por eso Corinthians pues consiguió, como digo, ganar ese Mundial de Clubes con la final a Vasco da Gama, además la primera edición del Mundial de Clubes con el formato de fase de grupos. Esto ahora es que es imposible que convivan en un equipo sudamericano 5, 6, 7 estrellas al mismo tiempo, porque es lo que te digo, que se van rápidamente a Europa. Allí todos os terminasteis yendo, o casi todos os terminasteis yendo, pero por lo menos durante 3, 4, 5 años convivisteis ahí y formasteis un equipo que era extraordinario. Digo, ¿por qué no existe esa paciencia ahora o por qué, o cómo ha cambiado el músculo económico del fútbol europeo respecto, por ejemplo, también del brasileño, que creo que es una liga potentísima en Sudamérica, para que las transiciones ahora de jugadores a Europa sean tan rápidas y prácticamente no podáis juntar generaciones doradas en Sudamérica, en un club? Bueno, recuerdo que es verdad, este año 2000 ya estaba en el Arsenal. Y aparte una anécdota. Yo dejé el Corinthians con 99, fue el Arsenal, ganar otro brasileño en 99 y después del Mundial 2000, yo estaba en el Arsenal y una anécdota, ¿eh? O sea, estoy en Londres con mi mujer, recién, bueno, 6 meses casados y estaba mirando el partido. Y claro, de repente pego gritos, impeso, tal, tal, y eso ya es tarde en Londres. Y de repente me pico en la puerta, dije, excuse me. Me voy a mirar, digo, excuse me, ¿qué ha pasado? No hablan nada inglés, ¿eh? O sea, que el momento, y dice que mucho ruido, tal, ¿qué está pasando? Era tarde, son 3, 4 horas de diferencia, no sé, era una Sí. mañana, 1:30. Pues al final, al final volví mirando el partido ahí, al final me reía con mi mujer sudando. Uf, ahora callada, vamos a mirar todo el partido. Sí, pero ese equipo siguió, era llegar, como dijiste, a Kleber y después otros más jugadores. Yo creo que la parte económica, que es muy fuerte, siempre fue muy fuerte, pues no te permite un equipo sudamericano, es difícil, ¿eh? O sea, no te permite. O sea, uno dice, sí, oye, entro ahora a SAF y patrocinadores, todo, pero claro, no es fácil. Y ya, para mí es lo que pienso. Ya no es una Europa solo. O sea, ahora hay equipo, hay estructurados, hay dinero que ya en Estados Unidos, en su momento China, mundo árabe, su momento también Japón. O sea, ahí ya no es que pierdo, nosotros por ejemplo, por decirlo, sudamericanos, equipos, y pierdes jugadores para Europa, que ya es tanto. O sea, pierdes para otros países, para otros continentes. Es casi imposible de competir. No es fácil. Ahora, cuando digo también pierde el jugador, pero claro, ahí hay un business y claro, y después hay que seguir comprando otros jugadores, tal, tal. Yo creo que no hay otro camino, es lo que está pasando, no hay otra, ¿eh?
Yo creo que, por ejemplo, los equipos sudamericanos hay que trabajar cada vez como están trabajando en la base, viene sacando jugadores cada vez más jóvenes. Y por eso también los de 18 años ya están saliendo. O sea, es todo muy rápido, muy precoz, pero es lo que hay. Hay un equipo ahora en Sudamérica, yo creo que es un equipo. Hablaba con Felipe, yo tengo muy buena relación con Felipe Luis, y hablamos mucho, ha sido vecino mío Te aquí. gustan los laterales, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. A Pablo Él Zabaleta también, tu ex compañero, me también, decías, pues también, bien, bien, también. bien, bien. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Pues hablaba con Felipe precisamente durante el último Mundial de Clubes, y me decía, él dice, oye, ¿tú dónde crees que estaría Flamengo en la Liga Española si quitamos a Real Madrid, a Barcelona y a Atlético de Madrid? ¿Tú crees que Flamengo podría competir con un Betis, con un Villarreal, con un Athletic Club de Bilbao para estar peleando por entrar en Champions? Y yo lo que le dije es que sí, que yo creo que este equipo de Flamengo me está recordando un poco. Evidentemente le faltan esas superestrellas que había antes en Sudamérica, pero le veo un equipo compacto, le veo un equipo muy sólido, y sí que creo que es de esos equipos que está recuperando un poco la tradición sudamericana, y que efectivamente en una liga grande como la Liga Española o una liga inglesa, una liga italiana, yo creo que podría estar compitiendo, obviamente quitando a los top de arriba, pero podría estar compitiendo perfectamente pues, por entrar en una plaza de Champions. Pues mira, y lo que te dijo Felipe, Bueno, él, que él me lo sí. preguntaba. Él me lo Ah, preguntaba él porque te él lo preguntaba, sí, estaba, él sí. lo estaba debatiendo con su, Curioso. lo estaba debatiendo Ah, con ok. su staff, ¿eh? Y claro, le acaban de ganar al Chelsea. Le acaban de ganar Ya, al sí, sí. Chelsea en la fase de grupos. Y claro, tenían ese debate interno, ¿no? Pero claro, una cosa es ganarle un partido a un equipo grande, grande, y otra cosa es mantener ese ritmo durante 38 jornadas, ¿no? Que es la duda un poco que tenían ellos. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ese Flamengo en concreto, este Flamengo que ha vuelto a ganar ahora la Copa Libertadores, yo creo que sí que podría competir en España por quedar cuarto, quinto sin ningún problema. Sí, era una, bueno, no era una broma, Filippi. Bueno, yo tuve la suerte, ¿no?, de trabajar con él en la selección de Brasil. Sí. Hicimos juntos el Mundial 2018 y bueno, aparte de un jugadorazo, está haciendo ahí muy bien como entrenador también, y después es muy lúcido, una persona muy, muy amable. Pues jugaba un poco con esto, ¿no? O sea, y que te dijo, bueno, siempre pasó, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho cuando me transferí a Europa, pero ya hablamos de mucho tiempo atrás. O sea, siempre un poco la comparación, ¿no?, que es muy difícil. O sea, ¿dónde estaría este equipo si jugaste en Europa? ¿Dónde estaría este equipo de Europa si jugase la Libertadores? Yo creo que son escenarios muy difíciles de mirarlos. Como decía, o sea, después cómo se comporta. Hay un mundo de diferencia, de calendario, a principio del calendario y después y muchas otras cosas. Pues lo que sí estoy de acuerdo es que Flamengo es un equipazo. Ahora, Flamengo es un equipo que tiene muchos recursos financieros, es un equipo, sí, que se organizó, ya lleva tiempo, está protagonizando ahí un escenario sudamericano, siempre final de Libertadores, ganando títulos brasileños, con Palmeiras también. Son equipos, y sobre todo el Flamengo, que tiene mucho, mucho, mucho aporte económico. Lleva jugadores importantes, es capaz, creo, que es un equipo capaz de si permanece un jugador ahí un año más, dos más con un contrato, porque ya está muy bien estructurado y hay mucho, mucho dinero por detrás. O sea, y es un equipazo, estoy de acuerdo contigo. O sea, ahora, ¿dónde se mete en una liga, una Premier, en una liga española? Es siempre muy difícil, ¿no? Pero bien, de verdad que es un equipazo. Bueno, y ahora nos vamos al Arsenal. Te ficha el Arsenal de Wenger. No sé si te llamó antes, Arsène, antes de ir al club. No sé con quién hablaste, cómo fue ese diálogo. No sé si te venían persiguiendo desde hacía varios años atrás o a la primera vez que te llamaron ya te fuiste. ¿Cómo fue el paso al Arsenal?
Pues también, sí, como siempre, ¿no? O sea, ahora me doy cuenta de que ya hablamos de 20, más de 25 años atrás. Ahora, mira que un entrenador del potencial de un Wenger que ya estaba haciendo bien allí y muy bien, Sí, me mira, me ves y viene a San Paulo. Nosotros estábamos jugando semifinal de campeonato paulista. Al final vino y yo, él siempre se recuerda de este pasaje, o sea, nos encontramos ahora en los sorteos de FIFA o UEFA, todo, y encuentro más, no a menudo, pero con Arsène. Y siempre me recuerda, ¿no? Esta historia, y es verdad, o sea, y un día después de un partido, me dije, oye, mira, el entrenador del Arsenal quiere hablar contigo después ahora, por la noche, se acabó el partido, tal. Yo creo que la primera semifinal o la segunda, no me acuerdo. Y al final salí, fui ahí, tal, con la gente, dos, tres personas más, se sentó en la mesa, una persona hacía la traducción y me preguntaba todo, ¿eh? O sea, oye, si te gusta esto, tú eres rápido, te gusta más esto, tal, en la segunda línea de cuatro, ya te imaginaste, muy simple, o sea, no una entrevista de trabajo, pero muy suave, al nivel. Arsène Wenger, muy suave, bien, yo le respondiendo tal, y nada, me lo llevó así, dijo que quería un jugador con mucho recogido, que sus jugadores, su Arsenal ya prácticamente por dentro estaban bloqueados. Era Emmanuel Petit, Patrick Vieira, jugadores por dentro, y quería gente que pudiera desdoblar, ¿no? O sea, ser más recogidos, abrir el equipo al adversario y nada, me vio y dijo, es este. Y después ahí una vez en el Arsenal, el paso siguiente que nosotros siempre pensamos, ¿no? Yo salgo de Corinthians como tres veces campeón paulista, campeón de Brasil, ya un pasaje, ya uno otra vez con la selección también brasileña y llego, oye, voy a jugar enseguida. Era al final un proceso muy lento, tranquilo, o sea, no, Silvio, toma 2, 3, 4 meses con calma. Claro, para nosotros con 24, 25 años es difícil, pero yo lo entendí, me costó un poco, pero claro, él me metió ahí, oye, Silvio, espera, 6 meses, empecé a jugar como un titular, pero todo un proceso, ¿no? A la Arsenal, a la Arsène Wenger. Claro, cuando muchas veces en el mundo de fútbol, hoy ya, buen tiempo, ¿no? Como entrenador decimos, oye, mira, un año de trabajo mínimamente, dos, no sé, para intentarlo y parece que los entrenadores son, oye, ¿estás loco, tío? No, que 2, 3 años, 3 meses. Es imposible. O sea, ya hablo de un proceso de 25 años atrás. O sea, no podemos volver para atrás, tenemos que ir para adelante. Cuando un entrenador dice, mira, mínimamente un año, déjame intentar algo, dos, para ver si hay un proceso que se pueda desarrollar y hacerlo bien. claro, es que ese es el tema, ¿no? Tú te fuiste al Arsenal con 25 años, o sea, tú ya eras un jugador consagrado, tú ya eras un jugador maduro, o sea, tú no te viniste como se vino, por ejemplo, Agüero con 17 años, como se vino Vinicius con 18, tú ya eras un jugador, digamos, profesional, un jugador ya con tu carrera en Sudamérica y evidentemente pues te tuviste que adaptar, aunque supongo que en un equipo en el que juega pues Pires, Tony Adams, Vieira, Ljungberg, Henry, Biltor, Bergkamp, Canu, Ashley Cole, pues será fácil adaptarse, ¿no? A un equipo así, ¿no? Sí, por un lado sí, por el otro no, pero yo salía directamente de Brasil, un clima diferente, un ritmo muy... O sea, la Premier es un paso muy importante, o sea, físicamente los entrenamientos, o sea, ya de cara a los entrenamientos es diferente, o sea, es un paso rápido, menos faltas, ritmo muy alto, muy fuerte, pero sí, oye, es un lujo, había esta gente al lado, es un lujo, O sea... Yo flipé cuando miraba, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, o sea, yo me acuerdo, o sea, nosotros cuando hacíamos entrenamientos, tal, Dennis Bergkamp, cuando hacía gestos técnicos, o sea, un tío de 1,85 uff, o sea, era un lujo, de verdad que gente con una calidad técnica muy alta. ¿Qué es lo más raro que viste en un... Pues claro, supongo que compartiendo día a día con gente como Berkan o como con Henry, normalmente los entrenamientos veríais cosas increíbles, ¿no? Porque estos que ya hacían cosas increíbles en el campo, no me quiero ni imaginar la cantidad de cosas que harían con el balón en un entrenamiento normal y corriente sin la presión y sin la necesidad, ¿no? De ganar o de no perder balones, ¿no? Uf, la cantidad de entrenamientos,
Yo no me acuerdo, eran muchas cosas. O sea, aparte que los entrenamientos son muy serios, es verdad, la calidad del jugador está ahí a disposición, ¿no? O sea, del entrenamiento, del entrenador, del equipo, pero son gestos técnicos, o sea, no hace falta un sombrero, algo muy diferente, o sea, todo lo que hace esta gente, por lo menos así veo, o sea, todo lo que hacen es de un nivel muy alto, es un pasaje, un drible, un deslocamiento, o sea, todo, un desplazamiento, no o sea, todo es muy diferente, el jugador que yo acostumbro decir nota 9-10. Estos jugadores, todo lo que hacen es espectacular. ¿Quién era mejor, Silvio? Porque para mí son dos jugadores estratosféricos. ¿Quién era mejor, Bergkamp o Henry? Diferentes, los dos muy buenos. Henry, muchos goles. Esto reventó con todos los récords de partido, de gol, Pero o de sea, calidad una individual, potencia. ¿quién tenía más calidad individual? Mira, ahora yo siempre hablo del punto de vista de un entrenador. Si tú me dices que yo necesito un enganche, yo voy con Bergkamp. Necesito un atacante, voy con Henry. Ahora dame los dos. Eran, la verdad que eran dos jugadores que o sea, apetecía muchísimo verle jugar, ¿eh? Era tremendo. Henry era un jugador más consistente, Henry era más jugador de fútbol. Bergkamp era un poquito más, aquí le llamamos guadianesco, ¿no? Que aparecía y desaparecía. Era un jugador más inconstante, pero la calidad que tenía Bergkamp, las cosas que hacía, cuando a Bergkamp se le pasaba una cosa por la cabeza, de esas que no se le pasa a nadie, y era capaz de plasmarla en el campo, hay goles de Bergkamp que son absolutamente icónicos, tanto en la Premier, en la Copa del Mundo. No sé, son dos jugadores por los que yo siento una admiración enorme e imagino que, joder, haber estado al lado de ellos durante tantos años tiene que haber sido extraordinario. ¿Tú viviste la época en la que Bergkamp no viajaba en avión porque le daba miedo? Sí, sí, ¿Y qué pasaba pues ahí? sí, ¿Qué es lo que pues sí. hacíais? Bueno, de las pocas veces, bueno, pocas, me recuerdo un partido que hemos jugado en Roma contra la Lazio. Pues él salió, yo creo que su papá lo llevaba el coche, una parte, un tren, no sé, salía antes, a lo mejor perdió el penúltimo entrenamiento y el día siguiente ya estaba ahí en Roma, hacíamos ahí, ¿no? Entrenamiento antes del partido. Sí, sí, yo era así, ¿no? O sea, bueno, es difícil para un jugador, ¿eh? Me imagino que él sufrió mucho con esto. Uf. Pero nadie intentaba convencerle, un psicólogo o algo para hacerle perder el miedo al avión, porque al final, joder, al final hacer un viaje entre Londres y Roma, macho, pudiéndolo hacer en 1 hora y media, tenerte que meter en un coche, ¿no? No había nadie que intentara convencerle o era totalmente imposible. No, yo, un chaval con 25 años, recién llegado al Arsenal, ya ni me daba cuenta, o sea, si había aunque aún por detrás, tal, bromas o no, yo no me acuerdo, pero yo creo que él lo lleva esto dentro de muchos y muchos años, o sea, era algo que ya lo tenía claro el equipo, el entrenador, él, los desplazamientos lo hacía ahí, yo creo que de una forma cada vez cómoda, no sé, un buen coche, algo así. No, no me acuerdo, de nada. Uno cuando sufre así, sufre y yo pienso, no, sufre, ¿qué más da? O sea, es dura, ¿eh? No te habrás vuelto a encontrar en tu vida ningún caso así, ¿no? No, no, así no, porque claro, nosotros viajamos mucho, por eso te digo, o sea, aquí no hay broma, es dura, es un futbolista, menos mal, en Inglaterra se hace muchos desplazamientos en tren, también en Claro. coche se puede hacerlo, pero claro, es difícil, es un jugador de un nivel, o sea, jugó mundial, jugó en equipos importantes, o Sí, sea, en sí. otros países, uff, no es fácil, ¿eh? Sí, sí, no, mira, por ejemplo, yo también tengo muy buena relación con este juego más de central, aunque también jugó de lateral en alguna ocasión con Iván Helguera. Y Iván Helguera también es un jugador que le tenía mucho miedo a los aviones, pero a mí Iván me decía, dice, joder, yo le tenía un pánico terrible, dice, y además hubo un día que haciendo un viaje al norte, no sé dónde fue, no sé si fue a Bilbao o a San Sebastián, el avión empezó a pegar bandazos y tal,
y la verdad que él también sentía ese pánico al avión, pero decía, pero, ¿qué voy a hacer? Es que no me puedo meter 2.000 kilómetros en un coche, pues me tengo que aguantar, ¿no? Helguera como que lo racionalizaba más, ¿no? Y al final, pues él no le quedaba otro remedio y viajaba. Supongo que también Helguera no era Bergkamp, entonces a lo mejor a Helguera no le permitían las cosas que sí se le permitían al holandés, ¿no? Eso también es posible. Don Dennis Bergkamp, Claro. ¿verdad? Claro. Luego, te vas aquel Arsenal, es lo que te decía, te pasa como con Corinthians, que justo 2 años después de irte tú, la generación que está allí contigo acaba ganando el Mundial, y ese Arsenal que vive a la sombra del Manchester United de Alex Ferguson, pues un par de añitos después es cuando termina ganando la Premier League y hace el Arsenal de los invencibles, ¿no? Que no pierden ningún partido. Bueno, supongo que desde Vigo aquello lo viviste de forma cercana, ¿no? Supongo que estarás en contacto con tus ex compañeros y viviste aquella temporada, aunque no pudieras tú disfrutarla en el campo, pero la viviste muy de cerca, porque fue un hecho histórico del que todavía se habla en Inglaterra, porque nadie ha vuelto a conseguir algo así. Sí, sí, es verdad. Y de hecho ahí ya había a un amigo, ex compañero de fútbol, que hoy aún nos hablamos mucho, Edu Gaspar. Bah, disfrutar un montón. O sea, claro, como pasa el tiempo, te das cuenta de que el trabajo que te decía, ¿no? O sea, de un entrenador que coge jugadores, espera 4, 5, 6 veces, una buena adaptación y se va formando, hasta llegar de repente en un momento que el equipo era invencible, por decir algo, ¿no? Hicieron un campeonato extraordinario. O sea, sí, me acuerdo mucho de lo que hicieron, un equipazo, ya jugaban para arriba y para abajo, ya todo codificado en un nivel muy, muy alto, que, bueno, lograron todo, prácticamente todo, y sí, a Edu Gaspar, yo me acuerdo, hacía parte de este equipo. Uf, y paso. Era Lauren, el lateral derecho de aquel equipo, ¿no? El lateral derecho titular, ¿no? Sí, de Eran Mallorca, Lauren, coincidí con él también, jugó en sí. Mallorca, me parece, sí. Eran Lauren y Y- Ashley Cole, ¿no? Eran los Sí, dos laterales, ¿no? sí, 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 sí. Tremendo. Vaya equipazo, ¿no? Bueno, la convivencia con esas estrellas supongo que sería tremenda, pero luego acabas en el Celta, ¿no? Y en el Celta vives también de nuevo una generación histórica. Con Lotina llegáis a ser cuartos de una liga que fue tremenda, en la que le quitasteis, entre comillas, el título a la Real Sociedad, porque recuerdo que en la penúltima jornada va la Real Sociedad. 2 jornadas antes creo que le habéis empatado al Real Madrid en Balaídos. Estaban peleando por la Liga Real Madrid y Real Sociedad. Vosotros estabais peleando por entrar en Champions. Creo que al Madrid le empatasteis en casa y a la Real le ganasteis. Le ganasteis y luego el Madrid en la última jornada terminó siendo campeón de Liga. Pero aquel Celta también era un equipo histórico, ¿no? Por ahí estaba Karpin, estaba Mostovoy. Todavía no había empezado a jugar Yago Aspas. Imagínate lo que habría sido ese Celta con Yago Aspas también. Pero fue un equipo también histórico, ¿no? Sí, muy buen equipo. Tenía muy buena fama de jugar muy bien el fútbol. De hecho, me sedució mucho hacer parte del Celta y de lo que jugaban. Brasileños, argentinos, rusos. Yo aprendí un montón de vestuario ahí. Hasta hoy hablamos mucho con los chicos que nos hablamos y que éramos ahí. Un nivel de calidad muy alto también en todos los sentidos. Lotina dejó un muy buen trabajo, muy serio. Logramos un cuarto puesto muy difícil, ¿sabéis? La liga es muy difícil, no es fácil, los partidos son complicados. Hicimos muy bien, de verdad que va. De hecho, o sea, un buen equipo, casi 2 jugadores por sector. Es verdad que después sufrimos mucho al año siguiente, o sea, no es fácil jugar una Champions, Campeonato y Copa, ahí nos pesó. Pero al año anterior, pues hicimos muy bien. No me acuerdo muy bien de los resultados contra la Real y después el Real Sociedad, todo, pero me acuerdo sí que fue un campeonato construido y muy bien hecho. Yo recuerdo un partido de aquel Celta en las Champions en San Siro, en la última jornada de la fase Mira, de grupos, donde tenéis que ganar para superar la fase de grupos y ganasteis. Ganasteis en San Siro, que fue un poco como la coronación de
de aquel Celta, ¿no? Que se había ganado su plaza en la Champions la temporada anterior y que esa temporada compitió en la máxima competición europea con el Depor, que el Depor había quedado tercero en esa... Fue Real Madrid, Real Sociedad, Deportivo y Celta, ¿no? El auge del fútbol gallego. ¿Qué os pasa esa temporada? ¿Cómo es posible que un equipo pase de ser cuarto a descender? O sea, ¿cómo puede pasar eso de un año para otro? Sí, la estructura completa. El fútbol es, claro, pasado muchos años, tiene casi 52 años. Ahora es mucho más fácil después de todo que hemos vivido en campo y ya como entrenador, asistente y técnico los últimos 10, 12, casi 15 años, pues ahora entender los procesos es más fácil. Tú tienes que seguir la estructura y mejorando en todos los sentidos. Por eso el fútbol ya lleva tiempo, o sea, se está profesionalizando de una manera y a mí me encanta todo eso. O sea, lo que está, el que se prepara bien en todos los sentidos. El fútbol no es entrenador y 24 jugadores. El fútbol es mucho más que eso. Nosotros somos la punta, o sea, el entrenador muy bien, perfecto, los jugadores, pero claro, hay una estructura para arriba. Parte de ahí la idea y qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y los años siguientes. Mira lo que está pasando con la Real Sociedad, hablo de los últimos 4, 5, 6 años, el Bilbao, los que están estructurando, estábamos hablando de un Deportivo, aún ahí atrás, después un Celta, años los mejores gallegos, o sea, y muy bien, pero claro, tú puedes hacerlo una vez, pero mantener el cuarto puesto, el quinto, el tercero, empezar a jugar Champions League casi todos los años, ahí esto necesita más orden, mucha organización, un proceso muy íntegro, muy correcto, que parte de arriba, que pasa por todos, que es compatible con el entrenador, su staff, su director esportivo, sus jugadores, y ahí para mantenerse es la parte más difícil. A nosotros pasó lo que me imagino que ya, si buscamos, vosotros sois los mejores de ahí prácticamente, que conocen las generaciones, fútbol, jugadores, entrenadores, son estudiosos de fútbol. Pues me imagino que os podéis acordar de muchos más equipos que pasó casi igual, que estuvo ahí arriba, para abajo, una estructura. Y el fútbol moderno que se ve en los últimos años ya es esto. O sea, queréis estar arriba, tenéis que estructurar todo, hacerlo todo muy bien y muy sincronizado y todos sabiendo lo que estás jugando. Es profesional. Cuanto más profesional un equipo y que las cosas salgan así, que es así, todos para la misma dirección, podéis mantener un nivel y nosotros ahí, claro, hablamos de 2000, no sé, 4, no 2004. menos, 4, ya está en Barcelona, sí, 3, 4, perfecto. 2003, O sea, 2004, sí. Yo lo que digo, a lo mejor ahora, porque entonces eras jugador, estabas metido dentro de, digamos, dentro de esa burbuja que vivís los jugadores, ¿no? sí. Pero ahora que eres entrenador, ahora que lo ves desde lejos, ¿tienes alguna explicación medio razonable a que un equipo con Pablo Caballero, con Silviño, con Berizzo, con Fernando Cáceres, con Gustavo López, con Milosevic, con Mostovoy, se fuera a segunda división? ¿Hay alguna forma medio lógica de explicar eso? Porque si tú analizas esos nombres, es un equipo increíble. ¿Cómo se puede ir a segundo un equipo así? Pues mira, como te dije, ¿no? O sea, explicación, eh, no hay una cosa de, oye, esto o esto, o sea, muy sencillo, ¿no? O sea, una cosa práctica y que es lo que va, ¿eh? Una cosa está jugando domingo, 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 domingo y domingo. Ahora, la temporada próxima te toca jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, para entrar a Copa. Después otra vez domingo, miércoles, domingo. Bueno, hay que estructurarse para todo eso. Ya no es lo mismo. Otro día escuché, ahora es muy técnico, escuché de un entrenador y es verdad. O sea, tú dices, tengo toda una semana para trabajar mi equipo, puedo gestionar bien la parte física, técnica, táctica,
vídeos que hace mucho tiempo, voy gestionando los vídeos a medida de martes, sábado, miércoles, jueves, entrenando, subiendo, bajando carga de trabajo y esperando domingo. O sea, tú ves vídeos por ese algo y después vaya a practicar el campo. Ves un vídeo y tienes toda la semana y bien. Ahora miércoles, domingo, miércoles ya no hay más. O sea, ahora un vídeo y la práctica poco y ya hay que prácticamente recuperar los jugadores para jugar miércoles. Y yo no estoy diciendo que esto pasa con todos. Estamos hablando de un caso específico de nunca antes había pasado por una situación igual. Ahora ya no va a jugar todos los domingos, juega miércoles también y muchos miércoles. Y ya no es que miércoles juega contra cualquier equipo, juega contra Ajax, Milan, octavos de final. Mira, mira qué locura. Y en el mismo año pasamos el turno, ¿eh? O sea, dejamos para atrás a Ajax, pasamos con el Sí, Milan. sí, O sea, sí, sí, la construcción de Champions no fue mal. La construcción de Champions bien al punto de jugar a los octavos de final con el Arsenal y ahí nos echaron. sí. Pero claro, ahora Champions es este periodo, ¿no? Un mes aquí, para, otro mes aquí, para, 2 semanitas más ahí ya en febrero, y después para. Cuando acaba Champions, el equipo está agotado, el equipo está hecho polvo. Ahora faltan 10 partidos todavía del campeonato, hay que... O sea, es un ejemplo, ¿eh? Pero Sí, sí, mucho entiendo, más que entiendo. eso hay otras cosas. O sea, hay que prepararse. Del vídeo es algo que yo escuché, no le voy a decir el nombre del entrenador, o sea, pero fue espectacular. Yo lo cogí la idea como, es verdad, esto pasa. Una cosa es preparar un equipo para jugar domingo, otra con vídeos, con mucha tranquilidad, tal, y reproduciendo en campo entrenamientos que llegan casi a un partido, porque puedes hacerlo, no hay un partido miércoles, y otra es, oye chicos, vídeo 2 minutos y medio, al campo un minutito, y preparar el partido para miércoles descansados. Bueno, hay un poco de todo. Sí, entiendo, entiendo. Y bueno, te pasó una cosa que es muy rara en el fútbol, Sí. muy rara. No es única, porque ha habido más casos, pero no muchos, que es que pasas de un equipo que desciende a segunda división a un equipo que al año siguiente gana la liga. O sea, por eso te decía que tu vida es una montaña rusa, ¿no? Porque has estado en equipos increíbles, te han pasado cosas increíbles y de repente de un descenso que supongo que estarías en tu casa diciendo, pero ¿cómo me ha pasado a mí esto? Con el equipo que tenemos y de repente te llama el Barça de Rijkaard, te vas al Barça, ganas la liga y al año siguiente ganas la Champions, ¿no? ¿Cómo es ese paso? Ahora, antes de volver a este paso, ganamos la liga en la segunda liga. Hablo del segundo año ahora, ¿eh? Voy a Sí, anticipar un poco. Hago un poco sí, de periodista. La segunda liga ganamos en Balaídos contra el Celta. Y el sí, mismo año ganamos la Champions en París contra el Arsenal. Yo digo, sí, dos señor. ex equipos que pasé. Sí, Claro, sí. poca gente muy cercana decía, Silvio, Dios tiene senso de humor, no es posible. Y dos equipos que los llevo en el corazón, parte de mi vida lo he dejado por ahí, amigos aún. Pero sí, fue este pasaje al Barcelona, o sea, ahora volvemos para atrás otra vez y bien, yo de verdad, eh, es una segunda oportunidad de seguir haciendo historia. Es verdad que no me imaginaba tanto. El Barcelona en este momento está reconstruyendo un equipo. No era el Barcelona de final de Champions, está reconstruyendo y salió todo redondo. A partir de aquí, ¿qué voy a decir? Ronaldinho, el primero que vino. Después, Milson, Rafa Márquez, incorpora, Milson también incorpora a Belete y Celiño. Bueno, voy a olvidar a lo mejor un nombre, voy a cometer un pecado aquí. Todos jugadores muy buenos. 24 jugadores, podían jugar cualquiera de los 24. De repente aparece un señor Lionel Messi con 16 años. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Ahí fueron 4 o 5 años que yo viví de los mejores de mi vida en el campo. De verdad, de disfrutar. Ahí disfruté Cuen- jugando de fútbol. Cuéntame cómo fue la primera vez que viste jugar a Messi y la primera vez que viste jugar o entrenar a Iniesta. La primera vez que te encontraste con estos dos, ¿qué pensaste? Si te acuerdas.
Bueno, la primera vez no. Nosotros que llegamos, hicimos ahí 10 días en Peralada o menos, y después la vuelta a Barcelona, cogemos un vuelo y nos fuimos a China, si no me equivoco, el primer año. Pues los entrenamientos, o sea, yo con Leo me llevaba muy bien. A lo mejor notáis un poco un acento, qué sé yo, o sea, un poco argentino. Yo empecé a hablar español y ahora vamos a volver otra vez al Arsenal con Nelson David Vivas, Ajá. auxiliar, segundo entrenador De Simeone. de Simeone. Pues estuvimos juntos ya un año completo en el Arsenal, historias magníficas, pues vivimos cerca. Es una persona que, bueno, tengo mucho respeto y aprendí, o sea, el poco de español. Después, claro, cuando llegué ya en el Barcelona, hablaba español por el 30 y nada, con Leo me llevaba bien, algunas palabras, Ludo, che, mira esto, che, y me lo llevaba bien. Yo era a lo mejor, sí, era el mayor y él más pequeño, el jovencito de 16 años. Disfrutábamos ahí de este viaje, tal, juntos. Siempre dije eso, notabas a él mucho respeto de su parte para con Rodney y Deco, los veía como, uf, y ellos también, ¿eh? Nosotros teníamos con toda la plantilla prácticamente, con Leo veíamos un chaval, un pibe, ¿no? De un nivel que no era normal, es normal. Después yo no sabe dónde puede llegar uno, pero uf, o sea, no existe, o sea, esta gente, o sea, con 15, 16, 17 años, son muy fuera de la curva, ¿no? O sea, hacen cosas extraordinarias y ni este otro. In italiano si dice no te ruba meno el occhio. Pero claro, cuando lo ves Iniesta flotando, ¿no? El centrocampo y girando el balón para izquierda, para derecha, no se pierde nada. Va gente de un nivel muy alto, cada uno al suyo, cada su característica, pero repito, ahí estos son dos, había un 15 más. Sí, 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 sí. Fue una gozada jugar con esta gente y pasar lo que pasamos y ganar el triplete y ganamos, una gozada. Que cuando normalmente cuando llega un chaval joven a un vestuario, un novato, se le suele hacer alguna putadilla, ¿no? Cuando alguna novatada, que se suele decir, ¿no? Pues eso, que pase más allá de lo típico, ¿no? De cantar en público y tal, pero alguna putada así más gorda que le hayáis hecho a algún novato, que recuerdes. Yo no, a lo mejor no. Nosotros tenemos ¿No? mucho. No, no me acuerdo, ¿eh? De verdad, a lo mejor uno allí, que sé yo, otro que es muy amigo, aún Edeco, nos llevamos muy bien, pero yo no me acuerdo de una anécdota ahí, como dice, ¿no? O sea, algo un poco más gracioso, de reír o enfadarse, uno, qué sé yo. No, yo no Lo me digo acuerdo, fue todo muy porque rápido. no sé si con un jugador como Messi, aun siendo jovencito, aun siendo un chaval, viendo lo bueno que es, igual se le empieza a tener respeto antes de que cumpla la mayoría de edad y antes de que se haga grande en un equipo, ¿no? Supongo que un veterano lo verá y dirá, este tío va a ser buenísimo. Vamos a tener un poquito de cuidado con este, ¿no? ¿O no? Hoy no sé, a lo mejor con todo esto que hace hoy con los vídeos, ¿no? O sea, los jugadores jóvenes que van a debutar con un equipo y pasan por todos los lados. Yo no me acuerdo mucho. La nuestra era otra, o sea, no soy tan mayor así, pero la nuestra era otra, era, qué sé yo, en el campo, coger los balones, meter todas las camisetas, no sé, limpiar el vestuario, no sé, algo más nuestro ahí, porque no habían cámaras, no había nada. Hoy ya cambió mucho. Y en aquella época era igual, ¿no? O sea, no había un móvil y nada. O sea, no exagerado, pero cámaras, tanta divulgación como hay hoy. Hoy, más Yo es que, cantada, todo eso. yo es que creo que de ese equipo tú eras el más veterano, ¿no? En Sí, ese sí, sí, Barça. él más joven. Sí, el 34 años, llegué con 31. Era prácticamente el Claro. más veterano, sí, sí. Después Estarías, vino estarías Larson. Yo creí que ahí. Larson era conmigo. Y Van Henry Bronjos, Larson. ¿no? Van Bronjos tenía 30, Sí, un 31 año también. menos, un año menos, un Sí. año menos. O sea que tú eras casi el abuelo, ¿no? Del Sí, equipo, ¿no? y las caritas ya me salían, pareció más. Oye, y
y te vuelve a pasar lo mismo que en el Celta. Ganáis la Liga, ganáis la Champions y de repente el Barça hace una temporada horrible que termina con el pasillo aquel en el Bernabéu, el Villarreal queda subcampeón de Liga, echan a Rijkaard, viene Guardiola y de nuevo de estar en el barro, de repente otra vez vives una explosión en tu carrera y pasáis a ganar el triplete. ¿Cómo es esa transición de Rijkaard a Guardiola? Y sobre todo cuando llega por primera vez Guardiola, ¿qué os dicen a vosotros? ¿Cómo se gesta ese fichaje? Porque Guardiola era el entrenador del Barça B, estaba en tercera división y supongo que, pues que nadie se imaginaba lo que iba a hacer con ese equipo, ¿no? Sí, fue como siempre en el mundo del fútbol, un par de ojos, de repente me encuentro aquí, 52 años, es así. Estuve muy rápido, o sea, terminamos, es verdad, un ciclo un poco ya desgastado, de lo cual habíamos ganado 2 ligas, una Champions, y bueno, de repente Guardiola coge mano al equipo bastante joven y ganamos un triplete, o sea, al principio se notaba, de verdad, y sobre todo para mí era más fácil de ver porque ya tenía 34, 35 años. Trabajos, prácticamente todo esto que te va a pasar al campo, cuidados. La primera vez que yo vi un entrenador trabajar con imágenes de verdad muy profundos, o sea, temas de, oye, vídeo 3, 4, 5 minutos, boom, esto va a pasar en el partido, vídeo ofensivo, esto te va a pasar en el partido, vídeo balón parado, esto, y practicar el campo y ve que esto estaba pasando, o sea, todas las sesiones de vídeo, las prácticas del campo, te vas a pasar, y, oye, aquí ya, ojo. Y entonces, claro, yo ahora siempre como entrenador digo, ostras, si un jugador en nota 8, 9 o casi 10, y con todo eso que te pasa un entrenador, con sus staff, que yo también valoro muchísimo el staff, o sea, ahora me puedo convertir en un jugador no 7 más 8, porque ahora puedo, veo cosas en el campo que no veía antes. Ahora, sí, el jugador en campo manda siempre y el jugador que va a tomar las decisiones, perfecto. Pero claro, si tengo mejores informaciones y lo que me están diciendo es verdad y va a pasar al campo y es esto, ahora trabajo la preventiva. Entonces, claro, si voy a me equivocar 4 o 5 veces, me equivoco 1 o 2. Y si tengo que hacer acciones ofensivas y mejores, ahora voy a probar esta, pero me están diciendo que el camino es este. Entonces, claro, ya no hago dos acciones ofensivas buenas, estoy haciendo 4. Eh, yo no sé si fui muy técnico ahora, entra de repente, pero es esto, o sea, lo que el Guardiola con su cuerpo técnico nos introdujo, nos dio como entrenador y el equipo arrancó de una manera espectacular, espectacular, es un triplete. Yo creo que perdemos poquísimos partidos al año. Bueno, de hecho este año era entrenar, comer, dormir y jugar y disfrutar. Claro, fíjate lo que me has contado antes con el Celta, ¿no? De jugar domingo, miércoles. Aquí jugabais domingo, miércoles y ganabais siempre. Era, era una cosa increíble, ¿no? Era una otra estructura, sí, todo muy Sí, preparado, sí, sí. ¿verdad? Esto será. Oye, la primera decisión que toma Guardiola es echar del equipo a Ronaldinho y a Deco. Y se habla también de echar a Eto'o, aunque Eto'o se acaba quedando un año. Vosotros, eso desde los jugadores, los compañeros, desde dentro, cómo vivisteis eso? Porque supongo que estaréis diciendo, ostras, a ver si me va a echar a mí también. ¿Cómo gente que ha sido tan importante en el Barça y que todavía tenían una calidad enorme, ¿cómo vivisteis desde dentro del vestuario esa decisión de un técnico que acababa de llegar? Insisto, si ahora Guardiola tomara esa decisión, todo el mundo diría, sí, sí, sin problema, es Guardiola, puede decir lo que quiera, pero recordemos que el que toma esa decisión es un entrenador que viene de tercera división y que todavía no ha entrado en la élite. Pues mira, repito, nosotros veníamos de un ciclo ya de un desgaste. Pues lo que pasó o no pasó, decimos, y una esfera que a los jugadores nos llegan, esto a mí, por ejemplo, el más veterano en este momento, me importaba poco. O sea, a mí me importaba el Barça, me importaba lo que vengo a hacer todos los días por la mañana en un club.
Si soy yo que me dicen que no estoy, no estoy. Mañana no voy. Así pienso, pensaba, pienso y pienso aún hoy como entrenador. Ahora hay una institución, hay un club que está haciendo eso y quiere el mejor del club. Nosotros queremos el mejor del club, cada uno quiere el mejor del club. Vuelvo a decir, yo no entro en esta esfera, porque a nosotros, claro, jugadores nos llega. Llega un esto, a mí me importaba poco. Nosotros siempre como jugadores, y una carrera muy rápida, tenemos poco tiempo. Va al campo, salta, entrena, duermes, comes y corre y gana partidos. Si no ganas partidos, digo, mañana no estás por aquí. Fue muy bien gestionado, lo que te puedo decir, muy bien gestionado por todos, por el equipo, por los de arriba, por Guardiola, por su staff, por los jugadores, por los capitanes. O sea, no hay tiempo de parar. O sea, tío, vamos, espabila, para adelante, la idea es esta y bye. Nosotros muy bien, como ahora, que te puedo decir la respuesta de la plantilla, o sea, muy bien, todos para arriba, para correr, para adelante. Me acuerdo que teníamos una previa de Champions League todavía por hacer, o sea, no estábamos en Champions League, un equipo de Polonia, si no me equivoco, pues no había El tiempo. Wisla. Habla 15 días de entrenamiento y chicos, mañana arranca eso. No, todos de verdad muy bien. Yo pienso así, cada uno a su modo. Hay que saltar al campo, entrenarse las cosas bien. El club es el club y para adelante. Hay dos momentos en esa temporada claves. Al principio de la temporada, como tú decías, tenéis que jugar una prueba de Champions. Por lo mal que lo había hecho el Barça la temporada anterior, tiene que jugar esa fase previa. Os toca el Wisla de Cracovia. No podéis contar con Messi, que está jugando, creo que está jugando los Juegos Olímpicos y estáis sin Messi. Eh, Perdéis en Polonia, luego ganáis, luego remontáis el partido de vuelta, empieza la liga y perdéis con el Numancia y empatáis en casa con el Racing, si no me falla la memoria. Y ahí hay unos nubarrones sobre el Barça y sobre el proyecto, el nuevo proyecto de Guardiola. Empieza a salir todo, entrenador nuevo, han echado a Ronaldinho, esto no funciona. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Porque fueron momentos muy críticos para el propio Guardiola. Pues otra vez, del punto de vista interno, jugadores, tenemos mucha. No es que miramos y acompañamos y vemos todo, ¿eh? O sea, nosotros tenemos una convicción muy grande, o sea, internamente que el camino era este. O sea, seguir disfrutando de fútbol y, claro, necesitas ganar partido. El partido, o sea, pero la sensación interna era, hemos creado un montón de circunstancias y situaciones de gol. Fútbol puede pasar todo en 90 minutos, pero internamente teníamos una muy buena convicción de que el camino era este. Por eso, o sea, internamente no llegó. El pressing sí, pero jugó por en Barcelona, tiene que ganar todos los partidos. Pero sabíamos que el resultado no era bueno, pero el trabajo ya de principio sí, las ideas eran claras y echar para adelante y fue lo que pasó. Y luego el otro momento clave es al final de temporada, tres partidos míticos, el partido de Stamford Bridge con el gol de Iniesta, el 2-6 en el Bernabéu y la final de Champions contra el Manchester United. En el Bernabéu no juegas, contra el Chelsea juegas al final, justo después del gol, te saca Pep y en la final la juegas entera. ¿Tienes algún recuerdo de cada uno de esos tres partidos que probablemente sean los partidos más icónicos del Barça esta temporada? Sí, pues fácil. Stamford Bridge, el partido que nosotros sufrimos mucho, con jugador a menos, y luchamos con las condiciones del Barcelona, jugando, intentando por abajo, por abajo, por abajo, el pelotazo no nos sirve nada, o sea, sin dejar para atrás, o sea, sin cambiar absolutamente nada en el concepto, en el DNA del Barcelona, del juego del equipo. Ya estábamos a una altura de campeonato que ya teníamos cogido muy bien los conceptos y sabíamos cómo jugar. Entonces, muy bien. Claro, me acuerdo que teníamos dos cambios y de repente hacemos los dos cambios rápidos para terminar el partido y lograr la clasificación para la final. Y
Del Bernabéu no jugué un minuto, celebré más que todos los jugadores juntos. Era algo que uno dice dentro, sí, uno que tiene dentro dice, mamma mía, qué partidazo que Qué pegamos, partido, ¿no? qué partido. Yo no me acuerdo de haber celebrado tanto un partido sin juego un minuto. Pero no es el Real Madrid, o sea, todo lo que hicimos nosotros, claro, es un campo emblemático, ¿eh? Es el Real Madrid, es el clásico. Pero claro, por todo lo que vi, los compañeros en campo, empezamos perdiendo este partido, también. Sí, de acuerdo. Y al final no, la mejor parte que me tocó a nivel personal fue sí, a Roma. Jugué en Roma, estaba preparado, o sea, toda una construcción prácticamente de carrera para llegar ahí y jugar los 90 minutos o más. Bien, muy confortable con el equipo, con todo. Disfruté un montón. Prácticamente casi uno de los, ya era prácticamente el final de Silvio como jugador y me imaginaba, y eso disfruté un montón en este partido muy emblemático para mí. ¿Te esperabas ser titular ese día? Porque los dos partidos Sí. grandes que había habido antes, los que hemos hablado, no había jugado prácticamente nada. En uno no jugaste y en otro jugaste muy poquito. ¿Cómo te enteras de que vas a ser titular ese día, el día de la final de Champions? ¿Habla contigo Guardiola? ¿Es por algún motivo en especial? ¿Te dice algo? No, no, yo sabía hace tiempo. Así, habíamos jugadores sancionados, lesionados, y llegamos muy justo para la final. Claro, Pepe me gestionó como estaba muy preocupado por mí. O sea, y la parte de una lesión, ¿no? Un jugador de 35 años. Claro, estuvimos ahí, bueno, ya, esto emotivo. Un día con un buen café con él también hablamos, un episodio, ¿no? Un 10 días hablando. Llegaba ahí, Silvio, ¿cómo estás? Bien, bien, oye, entrena solo tal, no, Pep, mister, déjame entrar, no, bonita, muy bonita la historia. Oye, Silvio, por favor, oye, te preparas, sí, mister, no te preocupes, pero dame un día conto todo esto. Muy bien, ¿verdad? Que bien. Ya sabía hacía 10 días o un poco más, algo. O sea, que él no quería que te esforzaras demasiado en los entrenamientos, no vaya a ser que te pasara algo No, y habían tuviera un dos problema. partidos también. He gestionado eso, lo entiendo, claro, era un entrenador, Claro. ahora más aún. O sea, faltaban dos partidos. Faltaban dos partidos de liga, ya éramos campeones, o sea, pero claro, después Champions. La Champions que se jugaba aquel momento el miércoles. Un día los cuento todo, un día los cuento todo. Muy bonita, de verdad que una construcción muy bonita. Genial, genial. Bueno, fue una experiencia tremenda para cerrar tu carrera en el Barça, ganando una Copa Europa, no se puede cerrar de mejor manera, ¿no? Oye, hemos estado hablando de un éxito detrás de otro en varios de los mejores equipos del mundo, Corinthians, Arsenal, Gran Celta, el Barça. ¿Qué pasa con la selección de Brasil? Porque jugaste otra que te vuelve a pasar lo mismo. Jugaste 2000-2001 y justo la selección que es campeona del mundo en 2002, tú jugaste con todos ellos. ¿Por qué no volviste nunca a la selección? ¿Qué pasó ahí? Fácil, es la respuesta más fácil del mundo. O sea, cuando tiene por delante un Roberto Carlos, déjalo. Y esto ya no hay que hacer. O sea, hay más otro, ¿eh? Nosotros, mira, yo estoy hablando de Roberto y Cafu, que son muy los dos de tres Copas del Mundo prácticamente seguidas, 15 años jugando un nivel muy alto en sus clubes y con la selección de Brasil. Chapó a ellos y muchos otros jugadores de Brasil que hicieron bien con la selección, pero también por la izquierda teníamos muchos otros, ¿eh? Serginho, Junior del Parma. Después llega de Roberto, que también podía jugar como lateral. Después llegó una generación con Fabio Aurelio, Attinson. Ostras, son muy buenos laterales izquierdos. Y bueno, mi época puedo decir fácil. Había jugadores mejores y mejores. Claro, es que fíjate los nombres que me ha dado. Es que Brasil ha sido siempre una selección, aparte de grandísimo. El 10 ha sido siempre un jugador muy emblemático, sobre todo desde los tiempos de Pelé. Brasil ha tenido grandísimos extremos, ha tenido grandísimos delanteros, grandísimos goleadores. Pero yo creo que el puesto, igual que el puesto que define al Barça es el mediocentro posicional, yo creo que el puesto que define a la selección de Brasil son los laterales. Desde siempre, desde los años 70, Brasil ha tenido siempre dos laterales extraordinarios, de Carlos Alberto, Cafu, Marcelo, Roberto Carlos. ¿Ves lo que tiene ahora Brasil y no te entran ganas de llorar, Silvio? Pues fútbol, el nivel de fútbol brasileño
selección, también, ¿sabes? Hablamos de selección, siempre fue muy alto, muy, muy, muy alto. O sea, yo me acuerdo de la selección de 82, Zico, Sócrates, Cerezo, Falcao, Careca. Ostras, Eder. eh, ¿qué te voy a decir? Son jugadores, no es fácil reemplazar a un Roberto Carlos, Marcelo, Alves, Cafú, Malcolm. Qué locura de ¿Qué equipo, qué te voy a locura de decir? jugadores. No, no es fácil. Pero claro, nosotros la ventaja de Brasil es que en el fútbol, más tiempo, menos tiempo, llega, ¿eh? Dentro de poco llegan otros, a lo mejor no un Roberto Carlos, un Cafú, pero llega gente de un nivel que te da. Y hay jugadores, somos un país muy grande, casi todos juegan fútbol, pues siempre sale jugadores buenos, son generaciones, ¿eh? Cuando te enteraste que Ancelotti iba a dirigir a Brasil, primera vez que un técnico extranjero va a dirigir a Brasil en una Copa del Mundo, ¿qué pensaste? Yo bien, Ancelotti, uno de los mejores, un currículo invidiable, o sea, pasó por todas las mejores marcas, y así puede decir, clubes y tal. Le veo hablando muy buen portugués. Yo, por supuesto, si voy al Mundial con Albania, que tenemos ahí un playoff por delante a marzo, que ya llevamos trabajando 3 meses, no es fácil, pero si nos vamos al Mundial, yo voy con Brasil otra vez y con Ancelotti, claramente. O sea, es un buen entrenador, muy experiente, muy buena gestión, muy suave. Me encanta verlo en sus entrevistas. Estoy contento, o sea, ojalá haga un buen mundial. Repito, es contra Albania, no, si vamos, si vamos. Nosotros tenemos una A ver, piedra por delante, un partido tenéis, contra Polonia, difícil, muy difícil, no es fácil. Pero claro, si vamos, yo voy con Albania, después Brasil. Si tenéis vamos, primero si Polonia, vamos. tenéis primero Sí. Polonia, luego tenéis, si pasáis de Polonia, no está Lewandowski en su mejor momento, ¿eh? Igual tenéis que aprovechar eso, ¿eh? Porque lleva unos partidos que le está costando marcar. Igual llega el día vuestro, igual llega el día vuestro y mete cuatro. Esperemos que Es no, que ¿eh? nivel de Esperemos que no. jugadores, cuando no está en su nivel, mete un gol a cada 45 minutos. Esperemos que no. Y luego, bueno, luego ya el otro, si conseguís superar esa eliminatoria sería Ucrania o Suecia, ¿no? El Suecia. problema, el problema es que tenéis que jugar los dos partidos fuera de casa. Os han tocado las dos eliminatorias fuera, la primera en Polonia y la segunda no se sabe dónde, según pase Ucrania o pase Suecia. Ucrania está jugando en España, por ejemplo. Suecia pues jugaría Valencia. seguramente en Solna. Es una repesca muy complicada. Es una repesca muy complicada. Pero bueno, estamos hablando de un equipo. Yo no sé si. A ver, porque Albania ha estado ya en dos Eurocopas. Albania incluso ha ganado un partido de una Eurocopa. Lo ganó a Rumanía en el año 2016 con el gol de Sadiku en Lyon. Pero yo no sé si la victoria en Serbia, con ese gol de Reymanag, puede ser la victoria más importante en la historia de la selección de Albania, por lo que significa, por estar a un paso de un mundial. Un mundial es otra cosa, la Eurocopa está muy bien, pero un mundial es otra cosa. Y no sé si esa victoria en un sitio tan complicado os da pie a la esperanza a pensar que perfectamente le podéis ganar también a Polonia y al que toque luego. Pues un resumen muy rápido del trabajo, son 3 años. Yo, después de la experiencia con la selección de Brasil, también es verdad, como un asistente, vi y me di cuenta que el trabajo de una selección también, y yo al menos pensaba así y pienso así, si puedo, quiero desarrollar el trabajo dentro del país. Venimos a vivir en Tirana, vengo con Doriva, Pablo Zabaleta, un argentino, es jugador hace poco tiempo, pues que tú lo conoces bien, pues Sí. al final nos da mucho apoyo también, pero vive en Barcelona, viene, prácticamente el núcleo duro del cuerpo técnico y nada, y desarrollamos un trabajo de 3 años, los resultados son buenos, es un equipo de verdad, es organizado, está muy bien, los jugadores entendieron lo que queríamos, eh, ellos saben jugar muy bien del fútbol, les encanta jugar, son técnicos, tiran, les gusta esta magia también, juegan con mucha pasión. Bueno, un casamiento muy bueno, perfecto, no digo, pero muy bueno. Entonces estamos disfrutando de 3 años con muy buenos resultados.
es verdad, es un partido contra Serbia fuera de casa que teníamos que ganar, como sea, es el rival muy complicado. Ganamos un partido difícil. Yo llevo diciendo a ellos internamente, o sea, jugar Eurocopa contra España, Italia, Croacia, partidos que ya de 4 o 5 años atrás jugaron también Eurocopa 2016. Los partidos que ya jugamos la clasificación atrás ya contra República Checa, Polonia, ahora toca Serbia, Inglaterra, pues son los partidos que te da algo especial para jugar lo que queremos ahora, que es un playoff. Es difícil, más no imposible. O sea, es verdad que es otra vez ahí, ¿no? Te toca jugar fuera de casa contra una Polonia y de repente, si pasa, tiene dos adversarios también muy complicados. Pero nosotros somos un equipo que sabemos lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer y vamos a luchar por todo. O sea, luchar por nosotros, por el país, por la gente que está encantada, enamorada de los jugadores, de los resultados. Y nada, nosotros o sea, muy contentos del resultado, pero claro, con mucha responsabilidad. Mira, pues en un partido, 90 minutos, puede pasar todo, es difícil. Polonia es un equipo, hablamos ahora de Lewandowski, pero podemos hablar de 4, 5, 6 jugadores más. Es así, Uma. Vamos a probar. Nada, aquí está por ahí. ¿Cómo, cómo vivisteis la victoria esa en Serbia? ¿Cómo recibieron en el país? Porque es una victoria que tiene mucho componente, no solamente deportivo, sino tiene un componente político muy fuerte y realmente es un triunfo histórico para Albania. No sé si o sea, te llamó el presidente del país, no sé cómo se vivió aquello porque entiendo que fue una victoria épica, ¿no? Sí, sí. Nosotros antes de ir al partido, es el segundo, jugamos en casa la ida. Pero claro, antes de empezar los partidos, estudiamos mucho. Por vivir aquí, nos da esta margen también de entender el país, entender la parte geopolítica, entender todo, filtrar lo máximo posible y llevar al jugador lo que queríamos. Es verdad que los dos equipos, ahí chapó, el entrenador también de Sergei en este momento. Eh, Queríamos jugar fútbol, los dos partidos, jugar fútbol, mucha seguridad, fuera del campo, dentro, vestuarios, hotel, para que no hubiera ningún problema con la UEFA, con la FIFA. O sea, es fútbol, mucho más allá de problemas políticos, geopolíticos, es fútbol. Nosotros somos entretenimiento y la verdad que los partidos muy bien, algo aquí, allí y tal, pero bien, o sea. Ganar este partido y volver a casa, sí, la repercusión muy buena. Yo, con todo el staff, los jugadores encantados por el partido, por seguir peleando por el segundo puesto, porque Inglaterra no dejó nada para nadie. Y entonces, claro, la única manera de llegar a un playoff inédito para nosotros era ganar a Serbia. Ganamos, seguimos nuestra trayectoria y contentos. Bien, claro, el país bien, también el presidente de la federación, uno otro también del país, ya te manda un mensaje, bien contentos y muy bonito, de verdad que una victoria muy bonita. ¿Sabes cuál es el grupo en el que jugarías en la Copa del Mundo? ¿Te sabes los rivales de memoria si te clasificas? Bueno, de memoria no. De memoria no. Sé que te toca Holanda, Tunisia, Japón. Eso es, eh, ¿te lo sabes de pero memoria? Sí, sí, te no, lo yo no sabes. sé dónde se juega, dónde no se juega, No, qué pero primer te partido sabes que los se no rivales, sé nada. No, te rivales sabes los sí, pero rivales. supongo que los Eso demás también saben significa, rivales. Silvio, eso significa que en el fondo de tu corazón tienes mucha esperanza de ir a la Copa del Mundo, porque si tienes ahí presentes quiénes son los rivales de tu grupo antes de tener que superar esas dos repescas, es que tienes ahí un huequito que dice, oye, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor estamos ahí, ¿no? Sí, aparte el staff todo acompañó el sorteo y la gente ve, ¿no? O sea, ahí falta el nombre del equipo. Y supongo que los demás también saben, ¿eh? O sea, si toca, toca eso. Nosotros tenemos muy claro, no es fácil, más no es imposible. Tenemos el respeto de los demás adversarios, o sea, sabe que nosotros, los jugadores son buenos, juegan en buenas ligas y nada, nosotros, como te dije, vamos a intentarlo y nada, tirar para adelante. Tenemos mucha confianza, los jugadores también. Hay un camino, es muy difícil, pero repito, no es imposible.
Bueno, pues yo te deseo toda la suerte del mundo, Silvio. Te tengo que decir que de todos los partidos de la última Eurocopa en los que jugó España, el equipo que más problemas le planteó a España, es verdad que era un partido raro para España porque ya estaba clasificada, pero y jugó con un equipo alternativo, no jugó con sus jugadores titulares, aunque España ha venido demostrando en los últimos tiempos que jugando suplentes, jugando titulares, los equipos rinden exactamente igual. El equipo que más problemas le planteó a España y el único partido, quizás junto con la final cuando empató Cole Palmer, en el que yo pensé que España podía no ganar ese partido, fue el vuestro, fue el de Albania. La verdad que Albania hizo un partidazo aquel día, a una selección que solamente le había ganado 1-0 a Italia y con un gol en propia puerta, pero España había bailado a Italia, le había metido 3 goles a Croacia, y cuando llegó el tercer partido de la fase de grupos contra Albania, yo dije, joder, esta gente juega muy bien al fútbol, y estuvisteis a punto de empatar el partido, ¿eh? Sí, sí, yo tengo que admitir, es verdad. Fui al campo con Zabaleta, vi el partido, jugamos un día antes con Croacia, un 2-2, para mí Sí. el mejor partido que hicimos. Un partidazo, Y un sí, partidazo, sí. yo creo que merecimos a ganar el partido, pero claro, al final eran 2-1 para Croacia. Ese es el campeonato, es así, y Croacia con muy buenos jugadores también. Bueno, al final, total, que el día siguiente fue con Saba, mira el partido, es verdad, un partidazo de España contra Italia. Puf. Claro, vuelvo al hotel y digo, fui ahí para ver, se recargaba un poco las pilas, pero Pablo, ahora, y el equipo alternativo de España, imaginábamos algo, pero es un equipo que va a jugar final de Mundial y puede ganar tranquilamente. Tenéis 2, 3 jugadores por puesto, es un momento muy bueno en España. Después tengo que decir también La Fuente, un entrenador con su cuerpo técnico, están haciendo muy bien, variación, equipo que ataca al espacio, ya no es solo la España que toca, bien, bien, bien por dentro, por fuera, es un pedazo de entrenador, de gente que sabe, que trabaja muy bien el equipo, jugadores también. Al final, nosotros el planteamiento era seguir el partido, aguantar el partido máximo posible e intentar ganar, porque a nosotros servía ganar. Pues claro, encajamos un gol y nos complicó mucho más. Pero la idea del jugador de fútbol nuestro, o sea, no es perder la cabeza, o sea, mantener hasta el final y ellos respondieron bien. O sea, contra una España, tú tiras 1-0, va a segunda parte, todo para arriba, te pego en 10 minutos 4 goles. Y va para casa. Y entonces, claro, el equipo entendió todo eso, ojalá y nos sirva para los próximos partidos adelante. Estoy seguro que os va a servir, y como juguéis contra Polonia, como jugasteis aquel día contra España, yo creo que tenéis muchísimas posibilidades de pasar a la final de la repesca, y ahí, bueno, ya veremos lo que sucede. Hace nada hemos visto a Macedonia eliminar a Italia en una repesca. O sea, en estas repescas europeas pasan cosas absolutamente increíbles, y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no confiar en que Albania pueda estar en la Copa del Mundo? Yo te lo deseo de corazón. Ojalá, voy a ser un hincha más de Albania. Tengo muchas más ganas de que se clasifique Albania, que Polonia, que Suecia o que Ucrania. No tengo nada en contra ni de Polonia, ni de Suecia, ni de Ucrania, pero no sé, siempre ha habido mucho vínculo. No, primero por ti, obviamente, y luego también porque España con Albania se ha cruzado muchas veces a lo largo de la historia. En fases de clasificación. Entonces España ha tenido que jugar muchas veces en Tirana, en el estadio Kemal Estafa. Me acuerdo de la delantera mítica de Albania de los años 80, de Minga y de Kola. O sea, realmente España ha tenido un montón de enfrentamientos contra Albania, y por eso yo tengo cierta cercanía con esa selección, así que voy a ser un hincha más vuestro y os deseo lo mejor, Silvio. Ojalá estés en la Copa del Mundo y ojalá nos podamos saludar por allí. Ojalá, muchísimas gracias. A ti, Silvio, por este ratito. Creo que hemos charlado de un montón de cosas, hemos repasado tu carrera de arriba abajo, y nada, si te clasificas para el Mundial, seguro que allí en Estados Unidos o donde nos toque, o en México. Bueno, mira quién apareció por aquí. Bueno, ahora lo mejor. Quien nos toque, seguramente que allí nos podremos ver y podremos charlar de fútbol y de la Copa del Mundo, por supuesto. Ojalá, y cuando quieras está invitado a una cena en Tirana. Muchísimas gracias, Silvio. Un abrazo, amigo. Bueno, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.